La meditación como propuesta para el autoconocimiento en forma directa. La posibilidad de crear un espacio que nos lleva de la reacción automática que nos hace sufrir a la respuesta consciente que nos permite descubrir. La fuente es la tradición contemplativa, el método es la práctica de la meditación que ella nos propone, el contexto contiene las principales ideas de la psicología y la ciencia de la salud. Hola, ¿cómo están? Les habla Ezequiel y en este episodio quiero hablarles de un tema que les puede ser difícil a algunos de ustedes, también a mí en su momento, pero pido que personalmente que lo consideren, que lo vean, que lo entiendan cada uno a su manera y darle una oportunidad a la tradición y a cierto cuerpo de ideas que se sostienen y están en la misma dirección. El tema es la problemática del pensamiento positivo, o por lo menos el pensamiento positivo puro. Supongan la siguiente situación. Les presento a Juan Máximo Positivo. Juan Máximo Positivo es el director y fundador de una organización, Soluciones Espirituales, Sociedad Anónima. Él organiza congresos, seminarios, entrevistas, libros, en fin, gran parte de su material para dar soluciones emocionales, soluciones espirituales, mejor dicho, a clientes y a gente que se acerca. La idea principal y el método consiste en que tenemos una visión, la gente tiene una visión errónea de la realidad, errónea de los eventos que suceden, por el hecho o junto al hecho de que piensa aparentemente negativamente sobre lo que pasa. Interpreta todos los hechos negativamente, ve las cosas negativamente, no ve el lado positivo. Entonces, en soluciones espirituales, les proveen a la gente con los elementos para que vean lo positivo. Viene alguien, dice, pero me pasó tal cosa y tal otra, mira lo positivo, está lo positivo en esto, podés avanzar en lo positivo. Y resulta que Juan Positivo no está solo. Él forma parte de toda una industria, que es la industria de la felicidad y la industria de la alegría, y que promueve todo este tipo de soluciones. También en nombre de la espiritualidad, a veces sí y a veces no. ¿Qué es la espiritualidad? No sé, pero una cuestión así. Es más, no pensemos que Juan Máximo Positivo, por lo que estoy diciendo, es una mala persona o lo hace como una especie de engaño. Muy probablemente él está convencido de lo que hace y de cómo se ve la realidad, y que esta es realmente la solución. Puede haber casos que no sean como él, pero lo hace honestamente. La pregunta es si la visión de él respecto de la realidad humana se conjuga con la condición de lo que las personas necesitan. Y de esto vamos a hablar hoy. Vamos a ver esto de acuerdo con la tradición, o sea, si realmente el forzar, el llevar el pensamiento positivo es
entre comillas, la solución, se puede decir, es el camino, digamos así, y con esto el método es la idea, o no, o hay otra cosa. ¿Acaso el pensamiento tiene que ser negativo por no ser positivo? No necesariamente. Realista puede ser, pero ¿qué tipo de realista? ¿Acaso podemos pensar positivamente a veces? ¿Y en qué casos, si es así? Bueno, un poco la respuesta a todas estas cosas, a todo este enigma, lo vamos a ver hoy. Y ahora vamos con cómo ve la tradición a la manera de ver la realidad que nos rodea, las situaciones, las vicisitudes humanas. ¿Qué postura básicamente adoptamos, en la meditación y en general frente a las cosas? Ya vamos para allá. Según la tradición en que se basa la meditación vipassana, la tradición budista, vimos que nuestra realidad, la condición humana, está marcada por el sufrimiento. Este sufrimiento está marcado también como base, como causa en un autoengaño de cuáles son las causas de ese sufrimiento, tema que lo empezamos a desglosar, pero que lo vamos a terminar de ver en futuros episodios. Pero sin embargo, en lo que se llama la primera noble verdad, en lo que se llama la verdad donde aparece cuál es el problema, ¿no? Que es el sufrimiento, hay una especie de predicado, una especie de mandamiento, si se quiere, que es: conoce el sufrimiento, conócelo hasta el final. Es decir, que aun cuando estamos hablando de lo que hay y no estamos hablando todavía de un camino, de una solución, de algo que se puede hacer con eso, es simplemente una descripción. Al principio, después vendrá qué es lo que hay que hacer. Aún cuando se trata de una descripción, también hay una especie de prescripción desde el comienzo. Una especie de prescripción desde el comienzo. Es decir, fuiste al médico, el médico te da un diagnóstico nada más por el momento, porque no sé todavía qué voy a hacer, pero desde ya te dice algo. Desde ya te dice: mira, ¿viste esto? Bueno, no comas esto. Bueno, empezá a ver si no te mudás porque hay mucha polución. No sé, algo así empieza a decir. Bueno, es esa situación un poco pintoresca como la describí, como la analogía que estoy dando. Entonces quiere decir que para mitigar el sufrimiento hay que conocerlo. No hay tal situación, no es viable, no es efectiva una situación en la cual no conozco el sufrimiento. Ignorarlo, rotularlo de otra manera, darle significado positivo. Se dan cuenta que acá puede haber, exceptuando, no, puede haber unas excepciones también, pero acá puede haber, en la mayoría de los casos, una distorsión de lo que está pasando. Y si hay una distorsión, nos lleva de nuevo a este engaño, este autoengaño, esta ilusión. En fin, sea como sea, no llegamos a conocer el sufrimiento hasta el final. Hablamos un poco de un tema que vamos a ver también en el futuro, que la manera de ver la realidad, la manera de ver lo que pasa, y esto se hace mucho en la meditación, y parte de la fuerte determinación también tiene que ver con eso, el tema anterior, es que tomamos las cosas como aparecen. La premisa
aun si uno quiere cambiar la realidad, y si quiere cambiar la realidad, en algún sentido sí queremos cambiar la realidad porque estamos sufriendo en este sentido de dukkha, la premisa es aceptar. La premisa es aceptar lo que hay y sobre esto dirigirse a la realidad con cierto grado, y si se puede con un importante grado, significativo grado de ecuanimidad, de, de tener la evaluación, de tener el juicio, aminorar ese juicio, esa evaluación, tomar las cosas ahí, para verlas como son, y esto va a tener que ver, por supuesto, con percibir las sensaciones, percibir el substrato material de lo que uno percibe, ver las cosas desde ahí. Entonces, ahí uno va a poder empezar a dividir, a diferenciar, perdón, aquello que es mi comentario de la realidad de aquello que es aquello con que estoy enfrentado, que puede ser muy problemático, puede ser una vicisitud, una circunstancia, condiciones corporales que uno tiene, de salud, etcétera, etcétera. Con lo cual uno empieza a diferenciar las cosas, pero siempre se encuentra con este sufrimiento. Y surge la pregunta, ¿no? Que cuando veamos la aceptación lo vamos a hablar más detalladamente. Si toda esta actitud es una actitud pasiva, porque yo digo, yo me rindo a lo que hay, me rindo, como dijimos un poco que una cosa que no hay que hacer, confío en la existencia, en la realidad, me rindo a lo que hay. Y la respuesta es definitivamente no. Definitivamente no es una actitud pasiva el simplemente, o no es tan simple, ¿no? Pero simplemente no sobreponer a la realidad una versión de lo que yo quiero que sea, sino observar esa realidad desde ahí. Y esto también viene a cuento, como todo este capítulo, con lo que vamos a tratar con extensión en el futuro, que son los pensamientos automáticos, los pensamientos espontáneos que tenemos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cuál es el significado? ¿Cuáles son los temas que tratan en general? Etcétera. No es una actitud pasiva ver la realidad tal como es, como se puede entender erróneamente. Es una actitud activa. Encontrar en la realidad lo que aparece en el sustrato material, en las percepciones, en los sucesos y los eventos que ocurren, en lo que se dijo, en lo que no se dijo, en el hablar, en los espacios que hay entre el hablar, en lo que se dijo, por ejemplo, y en lo que me hirió de lo que se dijo. Entonces, en lo que me hirió yo tengo que ver dónde me tocó, en qué parte del cuerpo, en otras palabras, por ejemplo. Entonces acá se empieza a dibujar un cuadro, se empieza a dibujar una situación en la cual la imposición de un pensamiento positivo no tiene lugar. Es más, si lo pensamos bien, está considerada una especie de distorsión de la realidad, es una distorsión de la realidad. Y para hablar en dos palabras, por si están pensando eso, por si es el caso que están pensando que es una visión pesimista de la realidad, por eso, bueno, por supuesto que no, es observar la realidad. Y para contestar otra posible pregunta, ¿hay algún lugar para el optimismo? Bueno, ¿hay algún lugar para el optimismo que viene del, entre comillas, como dice el maestro S.N. Goenka, viene del trabajismo, viene de el hacer algo para
para que haya una posibilidad, porque a la larga, lo estamos diciendo desde el comienzo, es mitigar el sufrimiento. Hay sufrimiento, queremos mitigar el sufrimiento. Lo que pasa es que la solución que yo estoy imaginando tal vez no sea la solución mejor. Lo que pasa es que Soluciones Espirituales, Sociedad Anónima, está llevándome a mí a otro lado, me está llevando a más ilusión. Y en algún momento, tarde o temprano, puede ser 2 días, puede ser unas horas después de la supuesta solución, o puede ser unos meses, esa solución se va a convertir en el próximo problema. Y no solo va a ser el próximo problema, sino que va a ahondar el problema, porque estuve 6 meses agarrando una esperanza, lo cual me llevó a más y más y más y más sufrimiento, porque vimos que el sufrimiento, la causa del sufrimiento es el engaño, y el engaño tiene mucho que ver con el sufrimiento. Entonces, el lugar para el optimismo, el lugar para, en lo posible, imaginarse una posibilidad mejor, es el lugar en donde yo puedo trabajar. Y entonces esa suerte de fe, esa suerte de esperanza, puede ser, primero que nada, tenemos que aceptar que las cosas pueden no salir, y es muy probable que no salgan y que no se den exactamente como queremos. Pero es ahí donde tiene que estar depositada la confianza, en el mismo lugar donde depositamos nuestra acción. Depositamos la acción y depositamos la confianza. Y ese es el lugar, ese es el camino para el optimismo. Todo otro camino, ese es el cierto optimismo, entre comillas, porque no pensemos que es el mismo optimismo ciego de Soluciones Espirituales, Sociedad Anónima. Entonces, porque Soluciones Espirituales, ya vamos a verlo, existe en todos lados, y es una premisa existente hoy en día, y tenemos que estar alertas de todo eso. En la tradición lo que queremos es orientarse al modo de trabajo, salir de esta idea de que del confort que me da el pensamiento positivo, porque es engañoso. Y de nuevo lo digo, por si quedó alguna duda, no estamos acá para denostar a nadie que tiene la mejor intención de ayudarnos. No es una especie de despotricamiento del pensamiento positivo, o de la psicología positiva, o de la psicología de la felicidad, o de lo no sé qué, de todos los ramos que pueda haber de toda esta situación. Y no voy a mencionar nombres de libros porque ustedes ya saben cuáles son, que orientan hacia ese tipo de soluciones. No estamos acá para despotricar, no es lo importante es demarcar la diferencia e ir hacia el lugar que puede tener el cambio en la tradición. Es más, el tema de la aceptación, de nuevo, no es una pasividad, no es una rendición pasiva, se puede decir inclusive que es una rendición activa. Y no solo eso, sino que además, para cambiar, para modificar, es un prerequisito observar la realidad, porque si observamos la realidad, observamos ahí la impermanencia que hay, el cambio que hay. Entonces nos damos cuenta de esa ausencia de fijeza, la fijeza que pone nuestra mente sobre eso. Y es en esa ausencia de fijeza, en esa misma tendencia, en donde vamos a asentarnos para llevar a cabo ese cambio. Entonces es una actitud activa, es una actitud deliberada, no es una actitud que sea sola, espontánea, que confío en la naturaleza, toda esa cuestión no es así para nada,
en donde sí acepto lo que hay. Yo sé que por una cuestión de estereotipos, por una cuestión de... A muchos les puede sonar como contradictorio, que aceptás lo que hay, pero querés el cambio, aceptás lo que hay, pero sí, es así, es así. Por eso requiere nuestra responsabilidad, requiere nuestra acción, el aceptar lo que hay, el desarrollar mi habilidad de ver lo que hay y para conectarlo con, no solo para conectarlo, pero para ilustrarlo con algo que ya vimos, cuando en la fuerte determinación no hago esas pequeñas correcciones, ¿no? Un poco más de frío, de calor, de comodidad, de ardor, que saco el ardor y todo esto, estoy empezando a desarrollar este hábito práctica activamente porque tomo la decisión de no cambiar todo eso para observar lo que hay. Ahí ven que hay una cosa activa porque lo espontáneo mío sería ir, rascarme, ir, cambiar de posición porque se me durmió la pierna. Pero cuando yo digo, voy a retirarme de esto para ver la realidad, es al contrario, es una situación activa. ¿Lo ven? ¿Pueden ver cómo es una situación activa? Bueno, vamos a hacer un interludio meditativo y después vamos a seguir con este tema. En el espacio meditativo de hoy les propongo decidir desde el comienzo una sensación que esté influida por la respiración, como hicimos en el pasado. Puede ser anta, puede ser en el vientre, puede ser el entrar y salir del aire, puede ser otra parte de las fosas nasales, etc. La idea, la resolución va a ser observar todo el tiempo esa zona y en caso de algún tipo de distracción, en caso que nos demos cuenta que no estamos pensando en esa zona, estamos pensando, pasa un pensamiento, pasa una sensación en otra parte del cuerpo, estamos escuchando algo externo. Simplemente aceptar con una especie de gesto de aceptación de lo que pasa, de ese pensamiento, no suprimirlo, tema que vamos a hablar después, ¿por qué no? No cancelarlo, sino que simplemente aceptarlo y volver al lugar y tratar de complementar, de compenetrarse en ese estímulo que decidimos, en esa sensación que decidimos, de nuevo, regenerar el contacto, recontactarse y tratar si es posible intensificar esa conexión, es decir, tratar de ver si uno no puede ver otra sensación más sutil dentro de esa sensación, tal vez una zona, tal vez una variación, etcétera. Así que cerrar los ojos, posición erguida y esa va a ser nuestra resolución. Adelante. Si hay una distracción pueden volver al lugar. Y ahora en este observar de lo que están observando esta zona, traten de ver cómo esto se modifica, cómo la intensidad del aire o
el contraerse y ensancharse de una parte del cuerpo, cómo es la modificación de momento a momento, en momentos muy pequeños, cómo son esos cuadros de la cámara, esos fotogramas, aunque es una sensación como si fuera visual. Y así pueden percibir, traten de percibir el cambio. Dense cuenta que el cambio ya está ocurriendo, que el cambio está allá, que hay cambio, hay impermanencia, en realidad. Y de a poco, tomando conciencia de todo el cuerpo ya, tomando conciencia del contacto con el suelo, y de a poco escuchando los sonidos externos y abriendo los ojos, vamos a pasar a la conciencia de todo lo que está a nuestro alrededor, del mundo exterior y de la vida afuera de la meditación. Pero llevando en lo posible toda esta experiencia de esfuerzo de conciencia, tanto focalizada como periférica, que estuvieron adquiriendo en esta práctica. Y ver cómo es todo eso que aparentemente es un proceso casi fijo, que es la respiración o que son las sensaciones del cuerpo, están inundadas de cambios y cambios y pequeños cambios. Gracias por todo. Espero que la experiencia meditativa haya sido de interés y que algo de este cambio del que estamos hablando haya sido percibido. Entonces, continuando con la problemática del pensamiento positivo. A mi entender, nadie mejor que Barbara Ehrenreich describió todo lo que está pasando en nuestra sociedad en general con el pensamiento positivo, que no solo no ayuda a la persona, sino que además toda esta tendencia de pensar positivo, ve en todo el lado bueno sin considerar lo que está pasando, puede llegar y llega, ¿no?, a ser dañino, a producir un notable grado de daño. En esto es lo que Barbara Ehrenreich llama el optimismo obligatorio. Es decir, sé optimista, mira las cosas positivamente. Como vimos, esto es totalmente opuesto a la tradición, y no que la tradición sea pesimista. Estábamos explicando esto, ¿no?, antes de nuestro ciclo de meditación. Y esto se basa en la idea de que tienes que ser feliz. Tienes que ser feliz, pase lo que pase. La falta de esta felicidad es un problema, pero no es un problema de la persona, es un problema tuyo. Si no estás feliz, hay algo que está equivocado en ti. Si estás feliz, está todo bien y va a estar todo bien. Estás manteniendo una esperanza y todo.
¿Por qué dice Ehrenreich que es problemática esta visión? Y hay una parte acá que está muy vinculada justamente con la tradición. Presten atención. Como dijimos creo que en el segundo episodio, nosotros vemos cosas que complementan la tradición, cosas que se oponen a la tradición y cosas que a veces están muy juntas con la tradición, pero no por el hecho de querer confirmar, sino por el hecho de ampliar y explicar en otros términos las realidades que queremos describir. Entonces, dice que hay dos razones por las cuales el optimismo compulsivo, el optimismo obligatorio es dañino e inclusive peligroso. Una, el hecho de que hay una ilusión, y la otra es que es cruel. La primera razón, el hecho de que el optimismo, creo que no tengo que explicarlo, el optimismo crea una ilusión. En cada caso, e independientemente de lo que se vive, negar, distorsionar lo que se está viviendo, poner la equivocación en la persona y crear la ilusión de que se puede llegar a aquello que te imaginas, de que está ya, y cuando te lo imaginas como te lo imaginas y te pones los anteojos rosas y entonces ves todo así, hay una ilusión. ¿Y dónde está el problema? Que dice Bárbara Ehrenreich, dice bien claro, la ilusión es siempre una equivocación. La tradición está junto a esto, sin duda. No creo que ella se base en eso, pero ahí está la cuestión, ¿no? Cuando hay una realidad en la condición humana, muchos llegan a ver lo mismo que la tradición ve sin saber de dónde viene. La ilusión es siempre una equivocación. No hay una ilusión segura, y esto creo que es autoexplicativo, se explica solo, no tengo que explicarlo, no hay ninguna ilusión segura. Y por ejemplo, hubo, basados en este optimismo obligatorio, se cometen errores todo el tiempo, se cometen errores, por ejemplo en los grupos de decisiones, en los directorios, en las comisiones, toman decisiones y como todos están en algún punto por el lado optimista, no ven lo que puede pasar. Y aquellos que están en desacuerdo son llevados al ostracismo, son echados o son mal vistos en el mejor de los casos. Pasó en la crisis subprime de las hipotecas del 2008. Hubo gente, cuando se ve esto en retrospectiva, cuando se ven los protocolos de decisiones y lo que pasó unos años después y más tranquilos, se ven que sí hubo gente que estaba anunciando que esto iba a pasar. Sí hubo gente que anunció que se tomaron malas decisiones. No fue que el 100% en consenso decía vamos acá, no va a haber ninguna crisis, está todo bien esto. Lo que pasa es que a cada uno de estos, por estar en desacuerdo y por pensar distinto y por ejercer el pensamiento crítico, fueron echados, no fueron escuchados. Y esto pasa todo el tiempo. Por eso, donde hay ilusión, hay equivocación. Y la ilusión genera equivocaciones. Y desde la tradición, la ilusión es el sufrimiento, ¿no? Digamos, es el motivo del sufrimiento también. El ver las cosas tanto por la fuente del sufrimiento como ver las cosas en distorsión, esta idea de engaño, esta idea de autoengaño o engaño grupal o autoengaño personal o grupal, trae sufrimiento. Y se llegaron a decir cosas como que, por ejemplo, cuando vino cuando hay una ola de tsunami o de huracán, se dice que son vibraciones de la tierra y que hay que ver el lado positivo. O sea, se llegan en nombre del optimismo obligatorio, se llegan a
a descripciones como estas, y es lamentable. Ahora vamos a la segunda razón por la cual el optimismo obligatorio es peligroso y dañino. El optimismo obligatorio, como muchas cosas autoritarias, o sea, fíjense, hay un optimismo que es autoritario, fíjense que de nuevo, ¿no? Que como las cosas son a veces aparentemente contradictorias y exige de nosotros mirar un poco más allá. El optimismo obligatorio, esta es la segunda razón, es cruel. Es cruel. Porque le dice a la gente que puede ver las dificultades, por ejemplo, de su crisis, de una crisis grupal, de un obstáculo que está pasando. Le dice que el problema no está en la realidad, sino que el problema está en la persona. Hay una atribución de que lo que pasa está en la persona, porque lo que dice es que la persona no sabe ver la realidad. No sabe ver la realidad. O sea, no es como es la realidad, sino que no sabe ver la realidad. Me recuerda un poco cuando Galileo, ¿no?, les mostraba a la gente que no creía que el telescopio muestra que hay satélites alrededor de Júpiter, y que entonces esto nos pone en grave problema si pensamos que la Tierra es el centro, por lo menos del sistema solar, o ni siquiera del mundo, no hablemos de eso, pero por lo menos está tratando de salir del sistema. Y le decían, no, tu instrumento está mal. Tu instrumento está mal, el instrumento está equivocado. No es la realidad, sino que el instrumento está equivocado. Me hace acordar a eso. Pero esto llega a ser muy... Bueno, hablando de crueldad, ya sabemos cómo terminó este genio, ¿no? Injustamente. Entonces dice que la dificultad está en el observador, la dificultad está en la persona, porque no sabe ver las cosas como tienen que ser vistas. Entonces se la ignora, se la echa, y se llega a tal nivel que, por ejemplo, lo que ella conoce es que en los grupos de enfermedades graves o enfermedades terminales, muchas veces, cuando hay una persona que no ve las cosas positivamente, les enseñan, no en todos por supuesto, pero en muchos de ellos que ella estudió, que ella participó, ven que les enseñan a ver todo positivamente, y cuando ven a alguien negativo, a veces la situación de alguien empeora, ¿no? Entonces empieza a ver que dice, no estás viendo las cosas positivas, y justo en el momento que necesita más ayuda, porque está declinando, porque está empeorando, ¿saben qué hacen? Esto no lo digo yo, lo dice Ehrenreich. Echan a la persona del grupo, la sacan poniendo la culpa en la persona y diciendo que si la persona sigue ahí va a arruinar a todo el grupo con su pesimismo. Entonces, para no arruinar a todo el grupo y para no manchar, echan a la persona que estuvo todo el tiempo en el momento que más lo necesita. Creo que, como dice ella, cruel, no puede haber más cruel que esto. Entonces, el optimismo obligatorio es autoritario, genera equivocaciones y es cruel. Y todo esto lo sumamos y adicionamos a lo que la tradición dice de cómo observar la realidad. 2 palabras más sobre esto. Hoy en día existen
inclusive cursos y libros y de distintas cuestiones y algunos avalados científicamente sobre la felicidad, sobre cómo ser más feliz, sobre cómo maximizar la felicidad, sobre lo utilitario que es, y en esto creo que ya me referí, a veces también usar la meditación y la espiritualidad, por eso lo llamé soluciones espirituales, al servicio instrumental, ¿no?, de la felicidad y toda la rama de la psicología positiva. Entonces tenemos que pensar un poco si no vale la pena por un momento decirle no a la ilusión, no al pensamiento positivo, y empezar a aceptar los pensamientos tal como son, y empezar a aceptar y a discernir la realidad para que desde ahí venga el cambio, para que desde esa observación, desde ese no ponerse en ese lugar de mi individualidad, personalidad, etcétera, y observar esa naturaleza cambiante de todo, desde ahí puede haber algún tipo de cambio posible, y que en todo caso, si sí vemos la realidad que puede ser mejor, que puede ser distinta, venga de algo que podamos hacer para cambiar la realidad, venga de algo que podamos cotejar con la realidad de ir haciendo. Y esta es la idea de la tradición, y esto es por supuesto lo que propone Bárbara Ehrenreich, y lo que propone no es lo que propone la psicología positiva y las ramas del pensamiento positivo y todo ese infundir de la felicidad obligatoria y de la equivocación de la persona con sus sentimientos y todo. A ver, digamos lo siguiente también, esto no es un despotricamiento de nadie ni una aserción de que hay mala voluntad, sino que es una diferenciación de posturas. No estamos contra la alegría es algo que uno puede ejercer con todo derecho, que puede transmitir, que puede ser bien al otro, en ponerlo alegre, en ponerse alegre. Por favor, yo mismo muchas veces uso humor en los títulos, en lo que digo, también para que esto vaya acompañado de un poco de motivación, un poco de alegría. No estamos en contra, nadie está en contra, pero la alegría no es un monopolio, ¿sí?, de aquellos que quieren obligarla. La alegría es una transmisión, es una elección, es un recurso, es algo que hay que observarlo, pero es algo que también puede traer sufrimiento en ciertas situaciones. Entonces, por eso tenemos que vivir junto a la alegría, observando todo lo que nos pasa alrededor y en el cuerpo y a otros, ¿sí? Y no tener que dar la alegría por darla como si fuera una especie de droga, porque a veces nuestra mezquindad tiene que ver con el dar también. Entonces no estamos en contra, todos queremos tener un buen día, no estamos en contra de tener un buen día, no estamos en contra de tener alegría, todo bien, solo que el optimismo obligatorio no es la manera de dar alegría. Y por supuesto que esta versión del optimismo obligatorio va a encontrar todo tipo de razones y racionalizaciones de por qué las cosas son así y que no están así, y que etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta algo basado en la tradición y en tenerlo en cuenta, porque esto en el momento que sucede no lo vemos y lo pensamos ahora, lo vemos y lo pensamos, o sea, lo adquirimos durante la meditación, pero después puede ser que esos atismos, esos momentos de conciencia se nos van apagando, ¿no? Por eso hagamos un esfuerzo un poco extra en mantener la idea de que el
autoengaño, el espejismo es dañino y nos lleva a lugares que pueden ser peligrosos. Nos llevan directo al sufrimiento. Lo que supuestamente nos iba a mitigar el sufrimiento tiene un efecto de parche, un efecto de solución dada, pero después, aunque nos cueste asumirlo, ese espejismo nos lleva al sufrimiento. Muchas gracias por escuchar y nos veremos en el próximo episodio.